Francisco, muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí y regresar después de muchos años a la ciudad en la cual hice mi internado. Voy a ser muy breve y básicamente hacer un resumen de mi experiencia positiva y negativa como regulador en el área de medicina y telesalud. A la agenda que voy a presentarles hoy día es introducción, objetivos, consideraciones legales en telesalud, recomendaciones regulatorias, conclusiones y recomendaciones generales. En introducción, el tema que les estoy presentando hoy día es de suma importancia para los ejecutivos de salud, para los médicos y para el público en general. El sistema de salud global está en medio de un gran cambio. En Estados Unidos hay una escasez de médicos tremenda, especialmente los family practice. Y en este momento estamos en el periodo de implementación de la reforma de salud, el famoso Obamacare, que va a traer aproximadamente 30 millones de pacientes que van a necesitar acceso de salud. El uso de la telesalud está aumentando y ofreciendo soluciones médicas a poblaciones tanto urbanas, suburbanas y más rurales. Este avance obliga al sistema legal y regulatorio a introducir nuevas medidas para la seguridad y protección del público. En la práctica de telesalud, tenemos varios grupos interesados en esto. Y en los Estados Unidos se usa mucho los lobistas. Voy a hacer un resumen breve de quiénes son los grupos interesados. El primero es el gobierno. El gobierno en los Estados Unidos controla aproximadamente un 50% de la salud. Comparado con países, por ejemplo, escandinavos, en Suecia, más o menos el 98% es controlado por el Estado. Inglaterra tienes un 80%. En el Perú tengo entendido que es aproximadamente un 50%, y en los Estados Unidos es un 50%. Esto hace al gobierno como un gran jugador, digamos, en esto. Y los otros grupos interesados de gran influencia son las compañías de comunicación, el Internet, que son poderosísimas, con un poder político y económico tremendo. Compañías farmacéuticas, no se diga, es la gente que más usa a lobistas en los Estados Unidos. Después vienen las compañías de equipo médico, compañías de seguro de salud y las organizaciones profesionales médicas. El mensaje que yo traigo es de suma importancia. ¿Por qué? Si telesalud está trabajando en algunos países como Estados Unidos y países europeos, es porque hay un partnership entre el gobierno y las grandes compañías privadas, que es lo que se debe hacer aquí en el Perú y en Latinoamérica. ¿Cuáles son los objetivos de mi presentación? En primer lugar, reconocer los materiales legales para el programa de telesalud, discutir la práctica profesional de telesalud que incluya licencia, credenciales, documentos requeridos y privilegios. Identificar las consideraciones clínicas y técnicas y legales a requerir los criterios de telemedicina. Y por último, aprender las recomendaciones regulatorias de la Federación de State Medical Board, que después le voy a mencionar. Consideraciones legales. ¿Quiénes dan las leyes? Las leyes son dadas, estudiadas
y promulgadas a nivel federal por el Congreso de los Estados Unidos, que siempre requiere la firma del presidente. Eso es a nivel federal. A nivel estatal, ¿quién da las leyes? Las legislaturas estatales, que siempre requieren la firma ¿de quién? Del gobernador. Voy a resumir lo que creo que es bastante importante para que más o menos entendamos cuáles son los puntos más importantes. ¿Cuál es la responsabilidad clínica y legal entre el doctor del sitio remoto y el especialista? En los Estados Unidos, la persona responsable es el médico en el sitio remoto. En el Perú tengo entendido de que es en los dos sitios. Cada país es un poquito diferente. Estoy trayendo mi experiencia americana, algo que no tengo experiencia en otros países. ¿Qué tipo de contrato debe asegurarse para ser remunerado? Es bastante importante para la sostenibilidad de un programa que previo al servicio de telesalud que se da, se debe tener un contrato, porque de lo contrario, el programa no va a ser sostenible. ¿Qué normas deben tener los equipos médicos que proveen telesalud? Los equipos deben de tener un estándar, y este estándar en los Estados Unidos es regulado por la FDA, que es la Food and Drugs Administration. Tengo entendido que en el Perú está regulado por MINSA, que es algo similar. ¿Cuál es la relación legal entre el programa de telesalud y la compañía de comunicaciones? Es crucial, porque en el caso de que la Internet falle, deben haber alternativas para que la comunicación entre los dos sitios simplemente continúe. De lo contrario, vamos a tener problemas en el tratamiento del paciente. ¿Es importante que el programa de telesalud tenga su propio seguro y de malpractice? Sí, porque especialmente en los Estados Unidos, donde el sistema de litigación es tan alto, debemos de tener seguro para el programa de telesalud, incluyendo el seguro de malpractice para el médico, que ustedes saben perfectamente que en los Estados Unidos es bastante alto en los casos de malpractice. ¿Qué licencia debe tener para practicar? Esto lo voy a ampliar un poquito más en las consideraciones regulatorias, pero es muy importante saber que el individuo que está dando telesalud debe tener licencia estatal, interestatal, que se acaba de dar un proyecto de ley en abril de este año por la Federación de State Medical Boards, que lo voy a explicar un poquito más en las consideraciones regulatorias. En cuanto a la telesalud internacional, el médico que da salud en el país donde está el paciente está obligado a tener licencia en el país en donde está el paciente. ¿Cómo hacer cumplir las regulaciones de privacidad y confidencialidad? Esto es muy importante y es lo que se llama HIPAA en los Estados Unidos, que también lo voy a explicar un poquito más en todo lo que es consideraciones regulatorias. Consideraciones regulatorias. La regulación de la práctica de medicina y de telesalud está controlada a nivel estatal por los Medical Boards. ¿Qué es la Federación de State Medical Board? Es una organización non-profit, no lucrativa, que regula 70 juntas médicas en Estados Unidos. Su misión es regular la práctica de medicina y telesalud para proteger al público. La licencia. Se debe tener licencia en el estado o país que el paciente es tratado. Y en abril de este año, la Federación ha sacado un proyecto de ley, el cual le llaman Compact. Significa de que yo, por ejemplo, tengo licencia para practicar medicina y telesalud en California.
una vez que pase este proyecto de ley, voy a tener capacidad para hacer medicina y telesalud en otros estados. Por ejemplo, Nueva York, Florida, Texas. Esto va a dar como consecuencia que la expansión de telesalud se haga de una forma masiva y sin tantos, problemas. Eso es en cuanto a la licencia. Después tenemos el consentimiento informado por escrito entre doctor y paciente. En el momento que se hace el servicio de telesalud, el médico tiene que identificarse, el paciente tiene que identificarse y se debe de firmar un consentimiento. Eso es extremadamente importante ya. Después también es importante la evaluación y tratamiento del paciente. Se debe de documentar la historia, examen físico, diagnóstico, tratamiento y las prescripciones. Muy similar a la práctica normal de un consultorio face to face. También es de suma importancia que el médico que está dando servicios de telesalud como especialista a un sitio remoto le dé al paciente lo que nosotros llamamos como continuidad de asistencia médica. O sea que el médico debe tener la capacidad de referir al paciente para su seguimiento médico. Servicios de emergencia. Al mismo tiempo que el médico da esa sugerencia dónde va a ser el seguimiento médico, debe tener la capacidad de referir a ese paciente en caso de que sea un problema agudo, o a una emergencia, o a un centro hospitalario, en el área. Registro médico. El registro médico es algo que se debe tener tanto en el sitio remoto como en el sitio del especialista, y especialmente debe ser accesible tanto para el médico como al paciente. El siguiente, privacidad y seguridad de los registros del paciente, es lo que en los Estados Unidos se conoce como HIPAA. HIPAA es Health Insurance Portability and Accountability Act. Esta es una ley federal, la cual básicamente es para protección del paciente. Es algo que en este momento está muy bien regulado y todos nosotros estamos conscientes que no podemos violar esta ley porque son estrictos. Y el Medical Board es estricto si alguno de los médicos viola esto. Por último, recetar medicamentos, o sea, usar la telefarmacia, es algo que se hace, pero con mucho cuidado en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el uso y abuso de drogas de prescripción ha alcanzado epidemias. Y en California tenemos un programa que se llama Cures. Este programa identifica al médico, al paciente y a la farmacia. Y así hace de que el paciente, que a veces puede ir a donde 5 o 10 médicos, no se le prescriba lo que en realidad no necesita. Voy a presentarles brevemente un caso médico legal de mi especialidad. Un obstetra de la ciudad provee consulta médica, consulta usando telemedicina a un paciente con su doctor en una zona rural. Subsecuentemente, el niño presenta daño cerebral debido a asfixia perinatal. A ver usted, doctor, ¿quién es responsable? ¿Quién es responsable en este caso? ¿En Brasil quién? Es el local. ¿Ok? ¿En el Ecuador? ¿En Colombia? Depende del análisis del caso. Depende del análisis de caso. ¿Quién lo analiza el caso? La Junta Médica del Consejo de Ética Médica. Ya. Sí, entonces, si el periférico dio una mala información al médico o no captó los datos Ya. para transmitirlos, Todo está documentado. claro, Ya. responsabilidad del local.
Correcto. Pero si el especialista que está en el centro de referencia le dio una mala información y una mala prescripción y unas malas recomendaciones al médico local, entonces es el médico especialista del centro. Ok. ¿Y usted cree que, por ejemplo, la compañía de Internet sea liable, tenga alguna falta en esto? En teoría, no. En teoría. No debe haber, es que no debe haber fallas en la comunicación ni en el registro de los datos de la historia clínica. Ya. O sea, si para emitir un concepto en Colombia médico como tal, tiene que haber un registro médico en una historia clínica con las normas legales de Colombia y prácticamente todo el caso se analiza dependiendo de la información de la historia clínica. Si en el momento hay una caída de la comunicación, de la llamada, entonces se entra por modo diferido y al entrar por modo diferido queda documentada la información del local y queda documentada la información y la conducta del médico de referencia. Ya. Como se puede ver, este es un tema bastante controversial. Y en este momento en los Estados Unidos, sí, doctor. Si me permite, encuentro que por lo menos el ejemplo no nos muestra una situación en concreto clara. Creo que está mal planteado. Respeto. Está bien. No quería poner el caso clínico largo, simplemente lo más importante, ¿no? Que la pregunta o el problema aquí planteado no nos muestra una situación clara, porque demuestra que hay un obstetra que da consulta a un paciente que al parecer es un niño y que éste está acompañado de su médico en la zona rural. Así es. Entonces hay la intervención de dos médicos, uno que hace la telemedicina y otro que está presente como un niño. Así es. Sin embargo, el que da la atención por telemedicina es un obstetra que atiende a un niño. Eso es lo que se atiende allí. Luego se descubre que es un daño cerebral por asfixia perinatal, así que se trataba de un niño que está en 1, 2, 3 días después de nacido. ¿Quién es el responsable de la asfixia perinatal? El asunto es que el médico obstetra, siendo obstetra, no debería de haber intervenido en el manejo de un niño, porque no es de su especialidad. Es un perinatólogo el que debe hacer, o un pediatra neonatólogo. Ok, doctor, muchas gracias. Como nos podemos dar cuenta, es algo bastante controversial hoy en día. Le voy a interrumpir 30 segundos. Sí, claro que sí. Yo siempre me hago esta pregunta al revés. Yo he sido médico rural. Ya. Yo cuando tenía una necesidad de este tipo, a lo mejor llamaba a un teléfono donde un colega mío, obstetra, perinatólogo, quien fuera, le pedía opinión y ayuda. Dependiendo del caso, la gravedad de la situación del parto, etcétera, etcétera. Y cuando me decía, venga, yo te voy a ayudar, ¿quién es el responsable ahí? O sea, en la pregunta que usted hace es lo mismo con telemedicina y sin telemedicina. Claro. Porque ese caso que usted ha puesto se da todos los días, desde hace 100 años. Todos los días, así es. Y antes, pues, te ponías en contacto con el especialista como podías. Así es. ¿Vale? Por eso es simplemente hacer esa matización. Entiendo. Un par de minutitos más, estoy ya en conclusiones y recomendaciones. Conclusiones, comprender claramente las leyes y regulaciones para la práctica de telesalud, establecer protocolos para la relación entre doctor y paciente por Internet. Prevención es importante para evitar riesgos clínicos y casos de malpraxis, y promover leyes y regulación a nivel internacional. Es importantísimo a nivel internacional. Y finalmente, voy a dar un par de recomendaciones a nivel local y a nivel internacional. A nivel local, se debe crear una junta médica en el Perú para regular la práctica de medicina y de telesalud con la misión de proteger al público. Y a nivel internacional, se debe practicar activamente en un comité médico legal internacional que sugiere opiniones en cuestiones legales, éticas y médicas en la medicina y en telesalud, que tenemos uno en este momento en Londres, que recién se ha formado en el año 2000,
4 aproximadamente. Solo hay 70 países, de los cuales habrá unos 150 miembros. Gracias. ¿Y quién le protege al médico? ¿Quién protege al médico? Nadie. El médico estamos mal. Gracias, gracias.